Bien, en este enlatado totalmente práctico vamos a empezar con algo que es fundamental con el kettlebell y con el peso libre, que es con el manejo del núcleo. El núcleo lo podemos definir como hacer movimientos con las extremidades y mantener la integridad de raquis, o unificar todo el tren inferior con el tren superior a partir del tronco. Tenemos muchas definiciones de núcleo, las vas a encontrar en mi manual de kettlebell definitivo. Vamos a empezar directamente con el primer concepto súper importante y muy fácil, y no por fácil que pierde valor. Esto es muy fácil, muy barato, pero tiene muchísimo valor, que es el concepto de mantener la plancha, pero parado, sosteniendo las kettlebell. Para eso vamos a elegir el ejercicio que es alrededor del cuerpo. Vamos a sostener la pesa por delante nuestro, la vamos a sostener al costado, la vamos a sostener por detrás, la vamos a sostener al otro costado y la vamos a volver a sostener al frente. Los pies pueden ir juntos, un poco separados, simplemente se va a afectar mayor dificultad para el equilibrio, menor dificultad para el equilibrio, mucho más fácil para el equilibrio. Entonces no hay una pauta específica o dogmática que diga que tenés que poner los pies de determinada manera. Cuando la pesa esté por delante nuestro, vamos a evitar la flexión del tronco, como si fuera una plancha. Cuando la pesa esté al costado, vamos a evitar las inclinaciones, y cuando la pesa esté por detrás, vamos a evitar las extensiones. Esto tiene que ser una carga adecuada para que vos sientas la activación. Si agarrás una carga muy liviana como estas, probablemente no vas a sentir absolutamente nada. Por eso tiene que ser una carga que no te desborde, pero que te esté dando un trabajo adecuado. Entonces, sostengo por delante, al principio 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos por detrás, 4 segundos al costado, 4 segundos por delante. Lo importante es evitar el movimiento del tronco ante el peso que estás sugiriendo, que va a ser este, y obviamente va a ser un peso más pesado. Luego, yo puedo trabajar de manera dinámica una vez que haya tenido bien trabajada todas las resistencias y haya desarrollado una estructura básica para evitar que la pesa me incline en todas las direcciones. Al trabajar dinámicamente, esas tensiones que estabas evitando, lo vas a hacer, pero de una manera pulsátil, como un pulso que se replica en diferentes partes del cuerpo, y te va a permitir a vos de manera rápida evitar la inclinación, evitar la extensión o evitar la flexión en una situación, llamémosla, más funcional. Entonces, por delante, alrededor del cuerpo, por el costado. Recordá que cuando la pasás por la diagonal, la pesa va a querer rotar el cuerpo, entonces vos vas a tener que evitar el movimiento. No importa si es lento, no importa si es rápido, lo importante es que esté bien ajustado el tronco y que no se mueva, que no presente bisagras ante el movimiento sugerido que estás haciendo con la pesa. Si eso ya está cubierto, si ya tenés una buena base para resistir al movimiento que te ofrece el peso libre, y como colateral trabajar toda lo que llamamos zona media o núcleo, podés pasar al segundo ejercicio, que es el halo, que va a involucrar un poco y bastante, diría yo, de movilidad del hombro. Acá tenemos lo mismo, peso por delante, evitando la inclinación, la flexión, peso al costado,